¿Qué tal, Lola? Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Pues buenas tardes, bienvenidos a los conversatorios en el mes de la gestión de placeres y riesgos realizados por el Movimiento Mexicano de Gestión de Placeres y Riesgos, hoy en el Día Internacional de Reducción de Daños, en la que varias organizaciones de manera internacional estamos realizando este tipo de eventos. Inclusive pues por esta cuestión de pandemia, algunos se están haciendo de manera virtual, pero también se aplaude con mucho más orgullo pues las personas que sí están trabajando en campo, ¿no? En esta cápsula hablaremos sobre el cambio de las narrativas, es decir, en el discurso de la reducción de daños y riesgos y el trabajo con las personas usuarias de drogas. Las personas que estamos conformando actualmente este movimiento somos un grupo de personas que estamos interesados en cambiar estas nuevas narrativas. Para comenzar, voy a presentar a mis dos compañeros que están en este evento. Ahorita están en la pantalla y comenzaremos con Héctor. Héctor. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerles aquí. Yo estoy bien emocionado y pues felicidades por este gran día y este gran logro de tener estas actividades dentro del marco del Día Internacional de la Reducción de Daños. ¿Y Gera? Pues igual, muchas gracias por acompañarnos a todas y todes. Gerardo Jaras, de la ciudad de Tijuana, y igual activista en actividades de reducción de daños, con un perrito aquí dando lata, y parte de movimientos como la Red Mexicana de Reducción de Daños, ¿no? La de REDMEX. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias. Y hay otras compañeras que ahorita no nos están acompañando, pero a lo largo de las actividades que vamos a realizar viernes y sábados en este mes de mayo, son las personas que van a estar ahí apoyándonos y nos van a platicar todavía más de lo que realizan. Voy a leer el discurso de apertura. Es como un posicionamiento que tenemos sobre nosotros como organización o como movimiento. Voy a dar lectura. El Movimiento Mexicano de Gestión de Placeres y Riesgos surge como una plataforma colectiva para vincular a las organizaciones que trabajamos el tema, generando una estrategia en conjunto para empujar la perspectiva de gestión de placeres y riesgos, como sustituto a la anacrónica y obsoleta estrategia prohibicionista reafirmada recientemente por los diferentes niveles de gobierno. Ante la falta de políticas públicas enfocadas en garantizar el derecho a la salud de las personas que usan sustancias psicoactivas, ante la necesidad de impulsar nuevas formas de abordar el tema de los usos de sustancias psicoactivas desde la gestión de placeres y riesgos entre las instituciones, las y los profesionales de salud, las comunidades o familias y las personas que usan sustancias psicoactivas. Para exigir a las autoridades la visibilización y apoyo de la gestión de placeres y riesgos como un modelo legítimo para la atención de los usos de sustancias psicoactivas y que, además, complementa a la prevención y el tratamiento. Con la intención de que las personas que usamos sustancias se nos garantice el acceso a servicios de seguridad y educación y salud dignos e integrales, reconociendo e implementando la gestión de placeres y riesgos como eje rector. Por la necesidad de impulsar la gestión de placeres y riesgos entre las personas usuarias de sustancias psicoactivas, sus familias y vínculos sociales, el gremio de la salud y las instituciones. Y con ello, exigir a las autoridades de salud la visibilización y apoyo de la gestión de placeres y riesgos, así como de las personas, colectivos, organizaciones que trabajan bajo este paradigma. El Movimiento Mexicano de Gestión de Placeres y Riesgos es la colaboración de personas y organizaciones que buscan visibilizar e impulsar alternativas novedosas, desde la gestión de placeres y riesgos para la prevención, atención o tratamiento de los usos de sustancias psicoactivas con un enfoque de interseccionalidad y respeto a los derechos humanos. Los objetivos a largo plazo de este movimiento son
fomentar la articulación de personas, colectivos, organizaciones o instituciones que trabajan la gestión de placeres y riesgos en México. Visibilizar los trabajos realizados por los actores sociales y organismos de la sociedad civil con la intención de generar un estado del arte sobre el tema en México. Realizar acciones colectivas para la difusión, promoción o implementación de la gestión de placeres y riesgos en México. Contribuir en la generación de directrices o bases para una política pública basada en la gestión de placeres y riesgos. Monitorear el acceso a servicios de salud para las personas usuarias dignos e integrales. Contribuir a través de espacios de reflexión y educativos a la eliminación de los estigmas hacia las personas usuarias de psicoactivos. Por último, coadyuvar y posicionar el enfoque de gestión de placeres y riesgos como alternativa al prohibicionismo. Quienes participamos en este movimiento: Katia Ruiz, Gerardo Jara, Héctor Meneses, Fernando Patlán, David Romanowski, Rubén Díaz Conti, Eduardo Zafra, Luis Fernando García. Y pues entonces vamos a comenzar con esta cápsula de Cambiando Narrativas. Tenemos aquí a invitadas, nos están del programa Compañeros en Ciudad Juárez. ¿Qué tal? Hola. Hola. Bien, de Prevencasa en Tijuana y de Inspira Cambio en Ciudad de México. ¿Qué tal? Bienvenidos. Me gustaría iniciar con una breve presentación de nuevo para que hablen en un minuto sobre lo que hace su organización y quiénes son ustedes. Empezando con María Elena. Ok. Bien, buenas tardes todas, todos. Soy María Elena Ramos y trabajo en Programa Compañeros. Con Programa Compañeros ahora en junio cumple 25 años atendiendo el tema de VIH-Sida, adicción a drogas y violencia. Y bajo esta paraguas de la salud pública es que nosotros empezamos a hacer reducción de daños ante unos problemas muy complejos en una ciudad fronteriza de consumo de drogas y riesgo a la salud. Entonces, esa es nuestra perspectiva. Empezamos porque veíamos fuera en los lugares donde estaban los aguajes, que se llamaban en aquellos tiempos, botellas de agua tinta en rojo por las jeringas que ahí limpiaban. Entonces, sí, nuestro planteamiento es desde el campo de la salud. Gracias. Ahora con Pablo García de Inspira Cambio. Yo soy Pablo García Caicedo de Inspira. Bueno, Inspira tiene ya 8 años de trabajo, específicamente en la Ciudad de México. Comenzamos trabajando con hombres que tienen sexo con hombres, específicamente el tema de VIH. Y aunque en diferentes episodios a lo largo de la historia de Inspira hemos colaborado con algunos proyectos, con algunas de las compañeras en el norte, con el tema de usuarios que se inyectan sustancias, hasta apenas hace yo creo que un par de años comenzamos a abordar el tema de consumo de sustancias en la Ciudad de México. Y hoy, al día de hoy, tenemos ya un programa de consumo de sustancias donde estamos comenzando a abordar pues todas estas problemáticas a las que nos estamos enfrentando, no solamente los hombres que tenemos sexo con hombres, sino también otras poblaciones de la diversidad. Pues gracias. Gracias, Pablo. Y pues Liliana, de Prevencasa. Ok, bien. Bueno, mi nombre es Lidia Pacheco. Trabajo en la organización civil Prevencasa en la ciudad de Tijuana. Prevencasa es una organización que inicia sus actividades con un programa de reducción del daño, ya casi 20 años trabajando. Y también iniciamos una clínica comunitaria de detección de infecciones, que además también es una clínica estudiantil, donde aquí se forman también los futuros médicos y además están médicos pasantes, con la intención también de sensibilizar y hacer que haya más profesionales de la salud instruidos en la reducción del daño. Atendemos principalmente las poblaciones clave, estamos
en una zona que hay un alto flujo de sustancias, de trabajo sexual, poblaciones, como mencioné, hombres que tienen sexo con hombres, personas que usan sustancias inyectables principalmente. Así que aquí estamos trabajando muy duro por la reducción del daño. Gracias, Lilia. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Las primeras preguntas las vamos a hacer como ahorita, en específico con cada uno de ustedes. Y al final me gustaría que hubiera como un tipo de discusión, o sea, como, porque hablo ya más en general, como a un panorama nacional o internacional. Entonces, voy a dar la primera pregunta y vamos a usar la misma dinámica que hicimos ahorita, ¿no? Por los tiempos. Bueno, la primera pregunta es, como organización y a nivel personal, ¿qué es para ti la reducción de riesgos y daños? Comenzando con María Elena. Es esta situación de que hay personas que tienen un uso muy complicado de sustancias. Que esas sustancias han afectado muchos aspectos de su vida y uno de los aspectos que han afectado muy seriamente es el aspecto salud. Cuando nosotros empezamos a trabajar hace 35 años, los tecatos, como se denominaban ellos, eran los reyes del consumo de drogas. La heroína, Ciudad Juárez era reconocida como el lugar donde se consumía la buena heroína. La Nasha era la vendedora, venían desde Los Ángeles, desde otros lugares a consumir la heroína. Por lo tanto, los consumidores de heroína tenían un estatus como de reyes. Ellos llamaban cucarachas a los usuarios de otras sustancias. Entonces, así empezamos nosotros. ¿Quiénes consumían heroína? Los que tenían buen dinero para comprarlo. Y ellos decían, mira, jefita, por estas venas corren dólares, porque era muy caro. Sin embargo, la heroína empezó a hacerse cada vez más común y más barata, y eso de alguna manera provocó que las personas empezaran a consumirla de otra forma diferente. Hubo tiempos en que cerraron la frontera, no había heroína y las personas molían las prodolinas y se las inyectaban, y entonces lo que veíamos eran los abscesos y la necesidad de amputar brazos y piernas. Entonces, ese es el uso que dio origen. Ese uso de drogas fue el que dio origen a un programa como el de nosotros, porque eran cuestiones de vida, de muerte, la sobredosis. Si alguien tenía una sobredosis en aquel tiempo, lo echaban en un tambo con agua y con hielo, y si no sobrevivía, lo echaban al río Bravo, que entonces se llevaba agua y aparecía ahogado, quién sabe dónde. Entonces, bajo ese esquema es que nosotros empezamos a trabajar la reducción de los daños, y hablamos de los daños porque nada más no son daños a la salud, es daño a su vida familiar, exclusión social, muchas otras cosas. Muchas gracias. Pablo. Pues nosotras en Inspira lo entendemos como esta gestión de minimizar precisamente lo que están diciendo, las consecuencias, pues no me gusta llamarle malas, ¿no? Creo que es una de las cosas también por las que estamos aquí, de cambiar estas narrativas, ¿no? Pero finalmente que tienen una consecuencia y un efecto en la vida de las personas en todos los sentidos. Y como ya lo mencionaba antes, no solamente en la parte física, sino todo el contexto de lo que significa una persona. Entonces, pues lo entendemos así como este conjunto de herramientas, como un manual, ¿no? Que nos lleva a brindar a la persona un conjunto de posibilidades, quizá, para que puedan reducirse todos estos efectos que tiene el consumo de sustancias, básicamente. Sí. Bien. Bueno, para nosotros en Prevencasa la reducción de daño es una estrategia muy pragmática, entendiendo que las personas van a consumir sustancias, ya sea independientemente si son legales o no, y lo que tenemos que hacer es minimizar todas esas consecuencias que lleven el consumo de una sustancia.
Entonces lo vemos desde esa visión pragmática, desde esa visión de salud, para tratar de minimizar todo lo que pueda afectar tanto a la persona, a la comunidad, sobre el uso de sustancias. Muchas gracias. Y pues como han estado comentando en general, pues sí es por el contexto, o sea, por lo general aquí al norte, ¿no? El uso de la heroína, o sea, cómo ha ido generando pues estos daños, igual por el mismo contexto prohibicionista que hay. Entonces, como ya nos hablaron cómo trabajan ustedes la reducción de daños, entonces, ¿qué cambios ha habido a lo largo de los años, o sea, en su experiencia? O sea, ¿qué cambios fue, por ejemplo, como comentaba María Elena, en los 90s? Pues obviamente es muy distinta la chiva a lo que es actualmente, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en un periodo más corto, no sé, pero o sea, ¿qué cambios ha habido así en su experiencia en cuanto a este tema, María Elena? Sí, definitivamente era lo que comentaba, el estatus de la persona que consumía heroína, pues es el cambio más drástico, pero también es la cuestión de cómo ha afectado el consumo en su vida. Nosotros generalmente estamos trabajando con las personas enfermas, muy enfermas, con abscesos muy fuertes, que a veces hasta gusanos tienen esos abscesos, y creo que esos son los principales cambios. Y bueno, antes había alguien que lo respaldaba, su esposa, su familia, alguien, y ahora nadie les respalda. Acá en donde yo estoy trabajando, las personas se encuentran muchas veces viviendo en la calle, muchas veces sin días, sin comer, sin acceso a lo básico como el baño, como el cuidado personal. Y bueno, eso es una parte extrema. Quisiera cambiar el discurso, como dicen ustedes, y hablar de, ay, qué bonito es la vida y esto y lo otro, pero lo que nosotros vemos en las personas es puras cosas muy dramáticas, una violencia policial, una desatención de las instancias de gobierno. Entonces, quisiera cambiar el discurso y estuve pensando mucho en ustedes. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a incorporar un nuevo discurso mientras estamos enfrentando esta situación donde la reducción de daños es una necesidad todavía muy vigente y quizás en otros espacios y desde otras organizaciones se pueda hacer esa reconceptualización del abordaje con las personas que consumen drogas? Entonces agregaría esta pregunta que igual va a ser para todos, pero va primero para María Elena. ¿Cómo entonces, qué programas o acciones se fueron implementando? O sea, debido a estas situaciones que fueron observando, ¿no? O sea, como, pues me imagino, ¿no? Pues curaciones, no sé, alguna incidencia política. Es llevar los servicios a donde están las personas. Ir a los sitios y cambiar la percepción de estos sitios. Nosotros ya no más les decimos aguaje, ya no más les decimos picadero, ahora les hablamos de los sitios de consumo seguro, porque nos ha tomado muchos años trabajar con ellos, nos ha tomado muchos años involucrándolos para que tengan un papel activo, para que se participen en su propia salud y en la salud de los que están a su lado. No tenemos acá en Juárez una clínica de consumo seguro y supervisado, pero sí tenemos muchos sitios operados por personas pares que hacen ese trabajo de proveer los equipos de inyección segura, dar la naloxona y dar la educación con la experiencia propia como fundamento. Entonces, a ese nivel, a nivel de atención, hemos hecho esa parte. A nivel navegación de casos, también hemos proveído a las personas como la oportunidad
de conocer sus diagnósticos ante VIH, virus de hepatitis C, otras ITS, otros problemas de salud. Y nosotros tenemos servicio médico, enfermero médico y ese tipo de cosas, pero también tenemos una red muy grande de los servicios que pueden ofrecer, y como sabemos que es la navegación de casos, de qué manera les hacemos navegar en un sistema de salud para que ellas tengan acceso a la salud. Y en la incidencia política, por mucho tiempo fuimos como el llanero solitario, que estábamos muy al norte del país, y nuestros referentes para el trabajo eran las Cruces Nueve México, El Paso, San Francisco, California, Nueva York, y esos eran nuestros pares, porque en México no había tantos pares o no teníamos esa posibilidad que ahora tenemos con las redes sociales de relacionarnos todo el mundo. Entonces, no fue hasta el 93 que hicimos el primer manual de reducción de daños, cuando empezamos a ir a Tijuana, empezamos a ir a otros espacios a hablar de reducción de daños, gracias a la facilidad que en ese tiempo nos dio el doctor Carlos Magis, que primero era de Conacida, después de Sencida, que cambió el nombre, pero ese fue como las primeras oportunidades de empezar a hacer una propuesta metodológica de trabajo y hacer incidencia política. Entonces, creo que más o menos el 30% del trabajo que hace Compañeros es en el campo de la incidencia política. Muchas gracias, María Elena. Es muy importante el trabajo y pues, los cambios que han realizado, ¿no? Tanto por el tiempo en el que han trabajado. Pablo, te repito, si gusta la pregunta, o sea, ¿qué experiencia, qué cambios pues han habido pues en su experiencia que han tenido como organización en los años? Y además, como qué cambios en los programas o servicios que han estado implementando por esta cuestión pues que es muy dinámico. Sí, me gustaría rescatar algunas cosas también de lo que acaban de decir, porque se me hizo bien interesante. A ver, creo que el contexto de Ciudad de México, y corríjanme también ustedes si me equivoco, es muy diferente, porque creo que apenas el recorrido que estén diciendo Ciudad de México en el tema de drogas y de todo este tipo de situaciones está comenzando, porque aparte no hay datos. O sea, lo que está pasando en este momento con el consumo del cristal, si tú vas a cualquier lado, no hay información, ¿no? O sea, apenas nos estamos comenzando a reunir y a juntar algunas personas curiosas, otras personas interesadas, otras personas que somos consumidores en lo que está sucediendo. Entonces, creo que el cambio a lo largo de los años es que lo estamos comenzando a decir. O sea, estamos teniendo un problema en Ciudad de México con el consumo de sustancias, ¿no? Y me gusta mucho lo que dijiste hace rato cuando decías que cambiar la narrativa y que cómo podíamos decir algo bonito acerca de esto. No sé si fue exactamente esa palabra, pero creo que precisamente las narrativas no necesariamente tienen que ir hacia cambiar y hablar bonito de las drogas. Las narrativas creo que tendrán que ir hacia decirlas y hacia decir nuestro consumo, porque mientras no digamos nuestro consumo y los problemas que nos está llevando nuestro consumo, estaríamos negando esas realidades. Para mí, cambiar narrativas tiene que ver con eso, con decirlas y con decir que hay un tema y hay problemas y nos estamos enfrentando a dificultades. Y específicamente en los hombres que tenemos sexo con hombres, qué está sucediendo con cómo nos estamos relacionando, qué está sucediendo con nosotros como comunidad. Eso por una parte. Creo que eso ha sido como uno de los cambios que está comenzando a haber. Desde la parte de como organización en Inspira, desde hace algún par de años comenzaron a llegar estas solicitudes de personas que decían: estoy teniendo un problema con esto, ¿dónde puedo encontrar ayuda? Y lo que hicimos en Inspira, pues fue abrir un espacio donde pudieran algunas de estas personas encontrar un espacio libre de estigmas y donde pudiéramos escucharles. Y así fue como a inquietud de una de las personas que ahora colabora con Inspira, que es Tonatiu, que quizá algunos de ustedes lo conocen, pues nace el programa de consumo de sustancias.
Y lo que hemos ido realmente haciendo en Inspira a lo largo de este tiempo, pues es ir aprendiendo a través de la escucha de las personas. A finales de año tuvimos un espacio muy bonito que se llamaba Los Jueves de Dulceros, que fueron alrededor, yo creo, de 6 sesiones en las que abríamos el espacio a personas que quisieran hablar acerca de su consumo, pero abrir este espacio donde no había ningún estigma y donde no había ningún tipo de señalamiento respecto al consumo de las personas, comenzó a generar otro tipo de lazos de comunidad. Entonces, creo que en el campo de Ciudad de México, en el tema de reducción de daños y la gestión de placeres y todo esto, creo que apenas estamos comenzando podría decir, como a organizarnos, ¿no? Porque no tenemos, obviamente, pues todo el contexto que hay en el norte con todo lo que han atravesado y que creo que es un tema en el que apenas nos estamos dando cuenta el nivel de donde nos encontramos y que creo que comienza a ser un nivel muy alarmante por la forma en la que está explotando en todas las comunidades, me parece. Muchas gracias, Pablo. Y sí, o sea, siempre, bueno, no siempre, ¿no? Pero muchas de las ocasiones va encaminado, pues, las drogas y el sexo, ¿no? A veces también eso, a veces esa parte, a veces lo olvidamos, ¿no? O sea, en general, como población, y pues también es como importante, pues, este tipo de campañas para, pues, sensibilizar y acercarnos a este tipo de servicios. Ahora, Lilia, gracias. Uh-huh. Ok, bueno, sí, ha ido cambiando mucho esto de los temas de las sustancias. La verdad es que cambian, los contextos van cambiando, el tipo de sustancias, cómo afecta al individuo. Y lo que nosotros hemos observado después de tantos años es que implementar un programa de solamente un intercambio de jeringas, pues no va a funcionar. La reducción del daño no es dame tu jeringa sucia y te doy una jeringa estéril. No es solo eso. Entonces, hay que empezar a integrar otros servicios, la detección de infecciones y el tratamiento de ellas, porque no solo es darle un resultado y, bueno, de referirlo, ¿no? ¿Qué pasaba cuando lo referíamos a un Capacit que queda bastante lejos de aquí, de la zona norte de Tijuana? Pues simplemente no iban, así sencillamente no acudían porque hay muchas problemáticas a su alrededor. La problemática de no puedo caminar unas calles porque tengo aspecto de que uso sustancias o tengo aspecto de ser trans y ya por eso soy molestada, soy estigmatizada. Entonces, nos dimos cuenta que era necesario implementar programas de telemedicina y eso fue lo novedoso. En el 2012 implementamos este programa en el que aquí se les daba la atención médica y se hacía una conexión con el médico tratante de VIH. Bueno, aquí se trataban el resto de las infecciones de transmisión sexual y VIH pues era conectado, enlazado de esta manera con un navegador de pacientes. Así que nos dimos cuenta, se hizo un estudio con 2 grupos, un grupo que era asignado a un navegador de caso o navegador de pacientes y el grupo al que solamente era referido. Fueron solo 6 meses de hacer este estudio y bueno, el resultado fue ese, que aquellas personas que eran navegadas, que eran acompañadas, sí tenían completo el continuo de atención hasta la supresión viral, hasta que tuvieran una carga viral indetectable. Y entonces nos dimos cuenta que era necesario hacer eso, apoyar a la población acercándole los servicios de atención para VIH, para tratamiento de VIH. Y ahora en esta ocasión, pues para hepatitis C también. Y como les mencionaba, viene una pandemia y tenemos que adaptarnos a esta pandemia. Vienen otras infecciones, viene violencia, viene cambio en las políticas públicas o cambio en los mensajes de ciertos gobernantes y tenemos que entonces tratar de adaptarnos, tratar de gestionar para mejorar la calidad de vida de las personas. Así que estas nuevas acciones las vamos a centrar en el individuo, las vamos a centrar en la persona. ¿Qué necesita esta persona para que se mejore su calidad de vida, para que tenga acceso a salud y, bueno, esté mejor? Entonces, esas son las acciones que hemos implementado.
Gracias, Lilia. Sí, es bien importante lo que dices, ¿no? Centrarnos en las necesidades que tienen las y los usuarios. Realmente no es como nosotros imponerlas, ¿no? Realmente lo que ellos necesitan y también de cómo van cambiando estas dinámicas, que igual como mencionaba Pablo, pues que está más en el centro, pues es muy distinto en algunos aspectos, ¿no? El contexto de drogas, a diferencia de, y a nosotras nos ha tocado, ¿no? Pues bien, parte del nombre de este movimiento, pues lo repito, ¿no? Es Movimiento Mexicano de Gestión de Placeres y Riesgos. Es esta parte, pues, que estamos agregando, ¿no? Gestión de placeres. Me gustaría saber cuál es su opinión como organización o igual personal sobre el término de reducción de riesgos y daños. Vaya, de nuevo, ¿no? Estamos hablando en esta ocasión sobre cambiar las narrativas. Entonces, se habla sobre el libro de Drug Use for Grown-ups del Dr. Carhart, y él propone la eliminación del término de reducción de riesgos y daños porque estigmatiza el consumo de drogas, dando a entender que todo consumo ocasiona riesgos o daños. Y hace rato, pues, Pablo hablaba sobre esto de no solamente hablar bonito de las drogas o negar nuestro consumo, pero igual, o sea, me gustaría más, pues, escucharles. Igual comenzando con María Elena. Sí, fíjense que soy muy resistente a los cambios. Desde toda la vida he sido así resistente a los cambios. Recuerdo cuando estaba chavita, hace muchos años, ya me vacunaron, ¿eh? Cuando estaba chavita y estuve en centros de integración juvenil, recién egresada de trabajo social hace casi 40 años, no había nacido nadie de ustedes. Entonces, llegué a centros de integración juvenil y ustedes saben que lo principal en centros es la abstinencia. La primera conferencia que yo escuché, que no decía reducción de daños, pero fue una conferencia donde hablaba de la sustitución de una sustancia agresiva a la persona por una sustancia que daba placer. Y en ese momento mencionaron la marihuana, pues yo puse el grito en el cielo y decía, ¿cómo? Entonces, porque en mi formación profesional y en mi contacto directo con el trabajo en adicciones, lo estaba haciendo desde el prohibicionismo. Y entonces me tardó para caer el 20 de esta situación. A mí me cayó el 20 cuando estuve en el Puente Negro, que es el puente donde pasa el ferrocarril a Estados Unidos, y abajo del Puente Negro veía a todas las personas compartiendo jeringa y veía esos frascos de tinta roja. Y entonces ahí fue cuando me cayó el 20, y por muchos años ni siquiera le llamamos reducción de daños. Primero le llamamos mitigación de daños y luego después reducción de daños. Y me tardó mucho tiempo en que me cayera el 20. Sin embargo, cuando se empezó a decir reducción del daño y algunas personas empezamos a discutir, mangas, no hacen daño, son muchos daños y todo lo demás, siempre lo hemos hecho desde el reconocimiento que la persona tiene derecho de decidir qué hacer con su vida. Si consume, si no consume, y ese es nuestro papel en la participación con ellos. No es hablarles de la abstinencia, ni es hablarles de cosas culposas que los puedan hacer decir, ay, qué malo soy, y tú qué buena eres. Entonces, la reducción de los daños nosotros la hemos planteado desde un acompañamiento, por eso nos llamamos compañeros, no nos llamamos de otra forma, un acompañamiento hacia las personas, cuando vienen aquí las personas, ellos sienten que están llegando a un lugar donde se pueden bañar, donde pueden recibir servicios de salud, donde pueden comer, recibir ropa limpia, donde pueden tener algo que no tienen en otros lados, pero donde tienen algo muy importante, que es la aceptación total. Así como es, lo que traiga, lo que tenga, esa no es nuestra situación. Nuestra situación está enfocada en
resolver situaciones que ellos por sí solos ahora no están resolviendo. Y claro que sí aspiramos que ellos tomen el control de su vida y tengan mejores condiciones. Entonces, nuestro encuentro con el placer lo hemos tenido mucho desde la sexualidad. Y siempre hemos reconocido el placer desde la sexualidad y sabemos que el consumo de drogas causa placer, pero nos toca lidiar con todas las situaciones caóticas, violentas, desagradables de ese consumo de drogas. Cuando las personas están instaladas en el momento del placer, no acuden a compañeros. De hecho, cuando sabemos y cuando dejamos de verlos a mucho tiempo, decimos, seguramente están bien, no han venido. Entonces, desafortunadamente así es. Tenemos nuestros grupos martes y jueves, a veces vienen y se echan su lagrimita, pero también vienen y se echan su cotorreo, también hacemos fiestas. Cuando hacemos fiestas ponemos el karaoke, les encanta cantar y esa es como nuestro acercamiento con el placer y sí motivamos muchos eventos, le decimos evento comunitario nosotros, donde tratamos de que ellos disfruten, pero también tratamos de que los vean la otra gente y quitar todas las cuestiones de estigma que hay hacia las personas, ellos y ellas que consumen drogas. Gracias. Pablo, ¿qué tal con pues cuestionar pues el término de reducción de daños? Partiré de aquí de una posición personal porque este es un término que yo apenas conocí también junto con Inspira, cuando llegué a trabajar con Inspira. Y creo que pues, no estoy tan seguro si habría que cambiarlo porque fortalece el estigma. Finalmente, en la vida hay un montón de riesgos y vivir está lleno de riesgos y daños. Entonces, creo que más bien al cambiar las narrativas, como hace rato lo acaba de decir María Elena, y hablar de los placeres, tendría que ver con cómo nos plantamos como organizaciones frente a esas situaciones. Y creo que en el caso de María Elena es muy bonito cómo lo acaba de describir, cómo lo hacen, ¿no? Y que creo que en ningún caso está fortaleciendo el estigma. En el caso de Inspira, a nosotros nos ha servido mucho acompañarlo desde los autocuidados y hablar de los cuidados entre las comunidades y hablar desde las ternuras de cómo sucede precisamente en las prácticas de chemsex. Entonces, porque finalmente en esas prácticas suelen suceder ternuras y suelen suceder cuidados. Y creo que cuando se abordan el discurso de reducción y daños desde otras variantes, creo que no contribuye a fortalecer el estigma. Creo que más bien contribuye a abordar este discurso o estas prácticas que queremos cambiar o desde donde queremos abordar todos estos temas, pues contribuye a que las personas, los consumidores, podamos aceptarlos de otra manera. Entonces, no estoy tan seguro que fortalezca el estigma. Creo que tiene que ver desde dónde nos plantamos como personas y como organizaciones frente a esas narrativas. Gracias, Lilia. Bien, bueno, antes de empezar con este conversatorio, platiqué con la doctora Rebeca Cázares, que es nuestra directora médica, con Alfonso Chávez, que él es el coordinador de reducción, con el doctor Jaime Redondo, que también es el máster de la reducción del daño, y acerca de, bueno, ¿y ustedes qué opinan? Porque me gustaría dar una opinión consensuada de todos los que colaboramos aquí, porque dije, bueno, yo solita diría, no estoy de acuerdo en quitar ese término, pero creo que coincidimos todos, coincidimos en que usar ese término no significa estigma. Realmente estas políticas prohibicionistas son las que más daños y más riesgo ponen a la persona que usa sustancias.
Es muy interesante lo que propone el doctor Hart y sí es importante el lenguaje. Sabemos que el lenguaje tiene que ir evolucionando, tiene que ser inclusivo, eliminar el estigma. Sin embargo, por ejemplo, el doctor Jaime nos dice, es un término que nos ha ayudado a posicionar una estrategia de salud pública en una sociedad como la mexicana, que es tan conservadora con el uso de sustancias. Sin embargo, en México seguimos todavía en pañales. Hay otros países que han avanzado muchísimo. Hay países que ya tienen una sala de consumo seguro, que tienen otras narrativas. Y en México todavía estamos dando pasitos chiquitos. Y suena muy interesante que ahorita Marilena decía que tienen como 30 años trabajando. Nosotros tenemos como 20 años trabajando en esto. ¿Y cómo puede ser posible que organizaciones con tantos años nos enfrentemos todavía a profesionales de la salud que trabajan en el gobierno que ni siquiera conocen el término de reducción de daño, ni siquiera saben que está en una norma oficial mexicana? Y nos dicen, ¿me puedes explicar qué es esto de reducción de daño? Bueno, entonces creo que hace falta mucho trabajo. Digo, y nosotros nos ponemos la camiseta, las organizaciones, y decimos, ok, nosotros haremos el trabajo, pero ¿y qué del gobierno? ¿Y qué de nuestros gobernantes que necesitamos que ellos también impulsen estas políticas? Habíamos dado pasos, habíamos adelantado algo y bueno, llega el 2018 y entonces la narrativa cambia nuevamente. Y entonces es como dar pasos hacia atrás nuevamente. Así que, pues sí, creemos que hay que cambiar no el término de reducción, sino lo que hacemos por la reducción del daño. Entonces creo que esa es la narrativa que sería como nuestro objetivo. Sí, gracias. Sí, claro, a final de cuentas, sí estamos en pañales, ¿no? Como lo mencionas, y sí, yo creo que es por donde se ha ido, pues, para trabajar este tema, o sea, en cuanto a la salud pública, porque realmente es como, por ahí podemos partir para poder hacer estos cambios, porque si hablamos sobre placeres o sobre disfrutar las drogas, entonces mucha gente todavía sigue como en esto de rechazo, pues, ¿no? O sea, porque no podemos tener este placer por utilizar las drogas. Entonces, como lo comentaba al principio, voy a dejar así no, ya no por turno, sino como a lo mejor como manera de conversatorios, y igual pueden compartir ahí entre ustedes. Pues sí, o sea, cómo el lenguaje, o sea, cómo utilizar el lenguaje no estigmatizante, o sea, porque es importante como profesionales de la salud, no utilizar un lenguaje estigmatizante. Y pues qué cambios, ¿no? Han habido, pues, para dejar de juzgar a las personas por su consumo. Creo que el cambio más importante que hay tiene que ver con esta aportación que se hace desde el trabajo de VIH. Definitivamente, VIH en todos los aspectos más amplios siempre está procurando el lenguaje descriptivo para quitar la carga desagradable que hay en los términos, la carga de juicio. Entonces, cuando tenemos la capacidad de describir en lugar de poner rótulos que señalan y enjuician a la persona, esa es una de las partes importantes que tenemos que esforzarnos. Todavía hay muchos espacios, muchos funcionarios públicos, muchos políticos, muchas personas que en lugar de poner a la persona por delante, ponen por delante lo que hace la persona. Y entonces dicen adicto, malviviente, sucio. Cuando hacemos algún ejercicio siempre salen las palabras el sucio, el roñoso, el maguilla, todos esos términos despectivos y faltos de respeto, humillantes para las personas. Y creo que VIH ha aportado mucho con el lenguaje descriptivo y creo que tenemos que trabajar bien fuertemente
en todas las personas en esta cadena tan amplia de atención, de salud, de servicios, para cambiar ese discurso estigmatizante por un lenguaje descriptivo libre de juicio. Y creo que es muy importante lo que hace el lenguaje con cada una y uno de nosotros y nosotras, ¿no? Porque finalmente es la posibilidad de poder encontrar quizá una orientación que estoy necesitando, una ayuda, o la posibilidad de que también alguien pueda verme. O sea, porque el hecho de que yo no pueda decirme cómo una persona que está consumiendo drogas y que puede tener o no tener un problema, eso puede hacer una diferencia entre la ayuda que puede encontrar, ¿no? En el caso de las organizaciones de la sociedad civil. Pero también creo que, y digo, yo lo parto desde la corta experiencia que estamos nosotros abordando desde Inspira, ¿no? Y es el claro ejemplo de nosotros hemos publicado 2 guías sobre consumo de sustancias en medio de la pandemia, y la última que publicamos fue hace un mes, me parece. Y es una guía en la que tratamos también de que todo esté pues libre de estigmas y de juicios. Y la respuesta o sea, hay una respuesta inmediata de la gente. O sea, la gente comienza a mandar mensajes directos por Twitter diciendo, oye, vi esto, ¿dónde puedo obtener ayuda? Oye, vi esto, fíjate que yo necesito el otro. Pero entonces aquí también estamos hablando de a quién le estamos hablando, porque también, o sea, a las poblaciones a las que estamos atendiendo son bien diferentes, ¿no? Entonces, obviamente, el tema del norte es un caso que aparte de lo que ustedes están viviendo, ¿no? Y para nosotros en Ciudad de México, creo que lo que estamos también aprendiendo en Inspira es que no solamente es un tema de cierta población o de cierta clase social, sino que tenemos que comenzar a hablar a todas esas poblaciones que se encuentran en ciertas circunstancias. Entonces ya no es solo, aunque Inspira el trabajo que hacemos es con la comunidad LGBT, y específicamente en el trabajo de consumo de sustancias, estamos hablando de hombres que tienen sexo con hombres, lo que nos dimos cuenta es que también había un montón de mujeres que estaban teniendo una situación con el consumo de sustancias y que no había espacios para ellas para hablar sobre su consumo. Entonces, desde el programa de género, también comenzamos a abordar estos espacios. O sea, como que lo que nos ha servido a nosotras en Inspira, pues es estar muy atentas y escuchar a las poblaciones, porque obviamente la experiencia que tenemos es de lo que hemos aprendido en algunos momentos en el norte, que tan generosamente pues nos han invitado y nos han enseñado, y ahora es el momento de que tenemos que poner en práctica eso en Ciudad de México, ¿no? Pero creo que en esto del lenguaje que estamos abordando en este momento, lo que tenemos que aprender, me parece, es escuchar a todas estas poblaciones, porque están en contextos bien diferentes y en dinámicas bien diferentes cada una de ellas. Sí, así es correcto lo que mencionas. Por ejemplo, aquí en el norte, hace ratito creo que mencionó María Elena la palabra tecato, ¿no? Cuando antes se les decía, bueno, todavía escuchamos que se les dice tecatos. Es muy triste que una persona, un profesional de la salud, se refiera a una persona que usa drogas inyectables como tecolín o como tecato. ¿Eres tecato? Entonces, eso es muy triste verlo. Y no solamente es el uso adecuado del lenguaje verbal, también este lenguaje no verbal, ¿no? En la mirada, ¿no? Recuerdo que llevé a una persona porque pues iba para una amputación de un dedo, ¿no? Tenía una lesión muy fea en el dedo y pues lo llevé para esto, ¿no? Y lo primero que le dice el cirujano en un hospital es, ¿eres tecato? ¿Usas drogas? Y pues él todo asustado y dice, no, bueno, es obvio que sí se notaba, se veían sus brazos, ¿no? Que tenía sus traques, acá se les llaman traques. Y pues él todo temeroso dice, no. Entonces era, ¿cómo te diriges a la persona, no? ¿Cómo solamente con el preguntar si usa sustancias y si lo haces de una manera reprobativa, ¿no? El te estoy juzgando. Entonces ya eso forma una barrera
para que haya pues una adecuada comunicación, el que la persona hasta incluso rechace la atención médica. Y eso es algo muy común aquí en el norte. Entonces, el aspecto define si la persona va a ser tratada con respeto o no. Ese aspecto decide si va a recibir atención médica o no. Entonces, ellos prefieren no salir de la zona donde están o no salir del canal por no enfrentarse a miradas de estigma, a preguntas de rechazo. Entonces dicen, no, mejor me quedo aquí o mejor voy a Prevencasa, que aquí les damos la atención médica. Pero sí hay cosas que se salen de nuestras manos porque no tenemos un quirófano, no somos un hospital. Y entonces ahora esta persona va a tener que ser referida a un hospital y prefieren no hacerlo y que corra riesgo su vida, precisamente por no enfrentarse a todo eso que acabo de mencionar. Entonces, claro que el lenguaje importa. Sí, claro, o sea, también en mi experiencia cuando estuve en Verter como, pues en la atención, pues yo me refería pues por su nombre, a mí me gustaba como referirles por su nombre, o en todo caso si les gustaba, porque casi siempre la mayoría es como por apodos, ¿no? Todos tienen o todas tienen sus apodos, entonces me gustaba más como hablarles por su nombre, si así les gustaba, o el nombre que les gustara. Y yo pues sí percibí ese cambio pues en ellas o en ellos o sea, órale, ¿no? O sea, pues, o sea, me dignifica, ¿no? Como persona, o sea, que soy, no se refieren a mí como tecato o ay, me dan miedo o porque, digo, pues aquí, pues, por Mexicali, ¿no? O sea, que en tiempo de calor, a veces por la situación que están, pues, en calle y esto, pues, las condiciones a veces no son óptimas como para una cuestión como de higiene, ¿no? Y el calor, pues, lo exacerba más, pero, o sea, sí es como el hecho de tratarles o dignificarlos, pues, como personas que son, sí es muy importante y sí tiene mucho eso que ver que mencionaba Lilia, que la persona a lo mejor se adhiera a un tratamiento o pues se adhiera a una atención pues ya en urgencias o algo. Entonces, pues sí es importante pues cómo tratamos a las personas usuarias de drogas, sobre todo pues por el estigma muy fuerte que hay hacia ellas. Y si me permites, fíjense que es algo con lo que tenemos que trabajar día a día. Yo en la oficina siempre estoy hablando con todo el equipo, porque hay equipo que trabaja directamente con las personas que han consumido drogas y hay equipo que trabaja con otras poblaciones y no tienen la misma sensibilidad al abordar a las personas que consumen drogas. Y siempre hablo de esto, siempre digo que al más calvo le arrastra el pelo, porque en ocasiones, de una manera muy espontánea y sin pensarlo, tenemos alguna frase, algún comportamiento estigmatizante hacia las personas. Aquí en Compañeros es famoso el ejemplo de uno de los activistas de trabajo con hombres que tienen sexo con hombres, muy famoso a nivel nacional, que estuvo trabajando mucho tiempo con Compañeros, y él siempre hablando del respeto a los derechos humanos, del estigma, todos los discursos que siempre hablamos. Y una vez dejó su celular en una mesa, y pues ya saben lo que pasa cuando uno deja el celular. Y luego, se puso muy enojado y todo lo demás. Y luego escribió en su Facebook personal, malditos tecatos, cómo los odio. Entonces, dices, ay, güey, ¿puedo decir güey? Pues sí, ya lo dije. ¿Cómo se nos va esas situaciones? ¿Cómo ante el coraje, la frustración, ni siquiera pensamos y decimos algo tan reprobable como alguna expresión como de esa naturaleza? Y uno de los esfuerzos que siempre hemos hecho es estar revisando nuestros valores, cómo crecimos, cómo nos desarrollamos, qué cosas
nos sentimos bien hacer, qué cosas nos causan molestia. Entonces, tampoco los equipos son las personas más perfectas del mundo. Somos personas que llegamos con una historia que venimos cargando y que esa historia hace que tengamos alguna reacción hacia una situación que nos causa algo. Por ejemplo, yo trabajo mucho con mujeres y cuando hablo y veo situaciones de violencias en contra de las mujeres, niñas y niños, me encabrito y yo sé que no puedo trabajar en esas circunstancias. Y algunas de las personas con las que nosotros trabajamos son personas agresivas con las mujeres. Y entonces yo no estoy calificada para trabajar con ellas, con ellos, y yo me hago para un lado y dejo que otra persona que tiene las emociones más acomodadas y que puede trabajar con eso, lo haga. Entonces, aquí en este sentido, creo que todas debemos de tener ese planteamiento de echarnos el clavado hacia nuestras emociones. ¿Qué emociones me causa un hombre golpeador que es usuario de drogas? ¿Qué emociones me causa una mujer usuaria de droga, trabajadora sexual que deja a los niños solas? Entonces, echarnos ese clavado hacia adentro, porque si podemos identificar lo que me afecta, entonces no voy a ir a vaciar mi basura a donde están ellos. Y quiero agregar algo que acabas de decir, algo bien interesante, María Elena, y creo que es bien importante porque en esta gestión de riesgos y daños de lo que estamos hablando, hay que pensar en quienes estamos haciendo este trabajo, ¿no? Porque efectivamente sí enfocamos mucho el trabajo hacia las poblaciones, pero finalmente quienes estamos ejecutando estas situaciones también estamos enfrentando a los riesgos y daños emocionales que esto puede causar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo esta semana a mí me tocó vivir una experiencia con una persona y me tocó escucharla y yo terminé muy afectado emocionalmente, ¿no? Y eso nos pasa muchas veces como consejeros, no solamente el tema de consumo de sustancias, sino también cuando llega gente con diagnósticos de VIH por muchas situaciones, ¿no? Pero creo que también tendríamos que hablar sobre los riesgos, ¿no? Y daños que finalmente, porque es un universo, y es un universo en el que nos toca a todas y a todos de diferentes maneras. Entonces, creo que esto que acabas de mencionar, María Elena, es vital, porque creo que en esos espacios normalmente hablamos sobre el trabajo que hacemos y sobre estas poblaciones, pero nos olvidamos del trabajo que estamos haciendo nosotras, cada una, precisamente para poder gestionar todos estos riesgos con esas personas y estos placeres, pero tenemos que hablar de lo que nos está pasando también a cada una de nosotras. Bueno, y me gustaría pues también cerrar con esta pregunta. Entonces, ya conocimos como todos estos nuevos cambios en nuestro lenguaje, en nuestra forma de tratar pues a estas personas, estas poblaciones, y que pues sí, o sea, como has mencionado, ¿no? O sea, también pues es trabajar como mucho en nosotras mismas, ¿no? O sea, sí es importante también como autovisualizarnos. Entonces, ¿qué nuevos o qué es lo novedoso o actual que ha habido en esta cuestión como de reducción de daños o gestión de placeres, como gusten llamarle, y cómo México ha abonado en estas nuevas estrategias internacionales desde su organización hasta nacional, ¿no? Bueno, yo reconozco y a mí me parece muy bien que haya unos liderazgos juveniles que están abordando el tema del uso y el abuso de drogas desde una perspectiva más clara, sin todas las etiquetas, sin todos los juicios que hemos abordado desde hace mucho tiempo. Tú misma eres una chavita así, que desde que te conocí te veo así fresca, ligera, sin
sin las broncas que manejamos en torno al consumo de drogas. Y cuando he ido a varias conferencias y lugares donde se habla desde la política de drogas, se habla de una forma mucho más ligera de la situación, no desde una forma del dolor, de la enfermedad, y creo que ese ha sido un cambio muy sustancial, ha sido una situación que a mí, que soy una señora de 63, bueno, el lunes ya cumplo 63 años, una señora de 63 años le cuesta más trabajo lidiar entre estas situaciones. Yo he aprendido mucho de ustedes, las personas jóvenes que tienen una visión mucho más abierta, mucha más desde el reconocimiento del placer. Quiero decirles que yo tengo semanas buscando una planta de marihuana porque me encantan las plantas, he comprado muchas plantas y yo quiero una planta de marihuana y nadie me vende una planta de marihuana. Cuando yo tenía un novio así que tenía como tipo 16 años, yo sufría porque él consumía marihuana, van a creer ustedes ese tipo de cosas. Entonces creo que ese es un aporte muy importante que han hecho las juventudes en torno a esa mirada fresca y clara sobre el consumo de drogas, y de ahí tenemos que aprender bastante quienes tenemos mucho tiempo en este campo. Pues a mí coincido también en que lo que creo que lo novedoso, si se le puede llamar así, es el abordaje desde el placer. Creo que comenzar a abordar estos temas precisamente desde el placer, de lo que nos causa, de por qué estamos ahí, lo que nos lleva, nos puede dar caminos y respuestas y otras posibilidades de acción bien diferentes que podrían tener una incidencia mucho más efectiva en las poblaciones a las cuales pues a cada una de nosotras atendemos, porque abordarlo desde ver al individuo con todas las cosas buenas o malas que tiene y sus circunstancias, creo que ya vimos que no es por ahí el camino, y en cambio el planteamiento que se propone desde el placer creo que es mucho más sano y es mucho más humano y es mucho más yo creo ve a la persona como lo que está sucediendo exactamente en el momento, ¿no? Y creo que, como ya lo dije hace un momento, desde ahí se pueden presentar múltiples posibilidades de incidencia para abrir otros caminos de acción. Ok. Bueno, en nuestro caso, ¿qué es lo novedoso en el tema de la reducción de daños? Si bien ustedes conocen estas 9 intervenciones básicas de la reducción de daños que publica la ONU, pues nos hacía falta el tratamiento para la hepatitis C. Y afortunadamente México ya está iniciando el tratamiento, igual con pasos cortitos y muy despacito, pero estamos ya iniciando con el tratamiento de hepatitis C, tanto en los coinfectados como en los monoinfectados. Otro tema también es las salas de consumo seguro, donde abre este camino Verter en Mexicali con la sala de consumo para mujeres, y creo que es uno de los pasos que tiene que dar este país para empezar también a implementar esas estrategias de la reducción de daño. Otro es el testeo de sustancias. En Prevencasa estamos haciendo el testeo. Ya hicimos una publicación el año pasado acerca de la presencia de fentanilo en las sustancias. ¿Y por qué es importante conocer la sustancia? Porque de ahí también se derivan otros riesgos. Se derivan, por ejemplo, más infecciones en la piel, mucho más riesgo de sobredosis, y con ello, si hay más riesgo de sobredosis, más muertes, y también es necesario gestionar el tema de la regulación de la naloxona. Y creo que esto también va a ser algo nuevo para México, el hecho de pues ya quitarle todos esos candados que tiene para que pueda haber una distribución de naloxona. La gestión con seguridad pública, eso es algo también muy importante, que ojalá que todas podamos hacer esto.
el tratar de hacer que seguridad pública entienda el tema de la reducción de daños, nuestras acciones de reducción de daños, para que pues dejen de estigmatizar a las personas que usan sustancias, y no nada más personas que usan sustancias. Yo me estoy refiriendo a la población que nosotros atendemos aquí en Prevencasa, que en su mayoría pues es persona que usa sustancias. Y esta gestión que hacemos entonces con seguridad pública y el entrenamiento que ya les hemos dado en cuestión de sobredosis, ¿cuándo íbamos a pensar que viniera un policía aquí a buscarnos a nosotros para ir y atender una sobredosis? Era algo que no imaginábamos. Si nos hubieran preguntado esto hace 3 años, diríamos, no, imposible, ¿no? Pues no, y eso es algo que ya está sucediendo. Ya vienen y nos buscan para que nosotros apoyemos en la atención de la sobredosis. Entonces creo que estos son lo novedoso. Es el tratamiento de hepatitis C, el testeo de sustancias, las salas de consumo seguro y el tema de naloxona, quitar los candados en la regulación de naloxona y la gestión con seguridad pública. Muchas gracias, Lilia. Entonces, ¿qué nuevos paradigmas ya visualizan? Ya para terminar, visualizan en el futuro, o sea, como mencionó al final Lilia, o sea, a lo mejor hace 3 años que pensábamos que un policía o alguien de Cruz Roja requiera un entrenamiento para alguien que está sufriendo una sobredosis, ¿no? Entonces, ¿qué visualizan o qué es lo que esperarían aquí en México que surja? María Elena. Yo esperaría que los políticos dejaran de espantarse con los temas. El sábado estuve en un foro y se le fueron los calzones al suelo al candidato de la presidencia cuando mencioné las salas de consumo seguro y supervisado. Creo que tenemos que hacer educación y hemos hecho, al menos en compañeros, se ha hecho mucha educación con quienes atienden directamente a las personas que consumen drogas, que tienen alguna intervención con ellos. Por ejemplo, hemos trabajado mucho con los policías, pero no hemos trabajado con los jueces de barandilla. Y nos falta hacer el trabajo con los jueces de barandilla porque son los que al final de cuentas los dejan salir, les dan 15, 20 o 36 horas y tenemos que hacer un trabajo fuerte con ellos, tenemos que hacer trabajo fuerte para que las personas que están haciendo la política pública realmente aborden el tema sin el miedo a que van a perder votos o a que van a perder la simpatía de otras personas. Y también creo que hemos avanzado algo y todavía nos falta trabajo en el sentido de la gente de la comunidad, porque la exclusión social a la que se enfrentan las personas es un tema muy, muy, muy pesado que tenemos que trabajar. Yo creo que México es un país donde excluyen hasta porque pasa una mosca y el tema de consumo para la exclusión es algo muy importante. Pues creo que yo lo que esperaría, o no sé si esa es la palabra, pero que tenemos que decirnos más como consumidores. O sea, el hecho de que puedan existir estos foros y que podamos más personas coincidir y decir, hay otra persona como yo que está atravesando una situación así, tiene que pasar mucho más. Yo hasta hace 6 meses no entendía cuál era la importancia de que yo me pronunciara abiertamente como consumidor, ¿no? Y lo entendí en un foro en el que organizamos en Inspira y que me tocó moderar. Ahí fue donde lo entendí. Y creo que entre más nos digamos como consumidores y las experiencias que estamos atravesando, pues más vamos a contribuir a que precisamente lo que acaba de decir María Elena,
que a más políticos, pues ni modo, se le caen los calzones, pero que se los levante y que haga cosas, ¿no? Y que más gente deje de excluir a otras personas. Entonces, creo que el hecho de que cada vez más levantemos la voz respecto a las situaciones que nos están atravesando como personas, como ciudadanos, como miembros de comunidades, eso es lo que tendría que romper pues esta inercia de exclusión, de enjuiciamiento y de castigo contra esas situaciones. Gracias, Pablo. Lili. Bien. Y bueno, de por sí la reducción del daño ya es un paradigma. Todas sus intervenciones son un paradigma. Entonces, aquí yo lo que veo más importante es cómo hacer que sobrevivan los programas de reducción de daños sin el apoyo del gobierno, sin el apoyo financiero del gobierno. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que tuvimos que hacer estas organizaciones que trabajamos con esta población? Es tratar de hacer alianzas con organizaciones pares, con organizaciones que apoyen este tipo de temas. Y sí es una lucha, la verdad es que sobrevivir ante esa situación está bastante complicado, pero de igual manera, ¿no? Nos obliga a fortalecernos, nos obliga a hacer más alianzas, más convenios con otras organizaciones. Pero sí, realmente sí se vuelve complicado el pensar en que nuevamente estamos solos, como hace muchos años, ¿no? En el que empiezan organizaciones a trabajar este tema solitas, convencen al gobierno que es importante la reducción del daño y luego ya se incluyen dentro de sus programas estratégicos de salud pública. Y pues retornamos a esas épocas. Así que, bueno, creo que eso es lo más paradigmático para nosotros en este momento. Sí, claro, pues es esta cuestión de cada sexenio, ¿no? O sea, de que depende, o incluso a nivel local, o sea, quienes entran al poder y cómo pues nos afecta y nos afectó en ese sentido, pues en este sexenio, pues fue un paso hacia atrás, ¿no? O dos pasos, no sé cuántos en este sentido. Y me parece muy importante lo que menciona Pablo en el sentido de que sí es importante posicionarnos también, o sea, como consumidores, porque sí es importante, ¿no? O sea, porque sí, o sea, a lo mejor como dice María Elena, digo, no sé quién sea la persona que se le cayeron los calzones cuando hablaste sobre las salas de consumo, pero a lo mejor dentro de ese gremio, sin querer señalar o algo, pero a lo mejor dentro de ese gremio hay consumidores, ¿no? Entonces también es importante esta cuestión incluso doble moralista de estas personas que están quizá en el poder, o a lo mejor también hablo de académicos, no sé, que a lo mejor sí señalan que están en contra de las drogas y demás, pero a su vez a lo mejor también ellos tienen algún tipo de consumo o no sé, ¿no? Entonces, sí es importante, pues, como cerra Lilia, pues siempre somos un nuevo paradigma, ¿no? Siempre estamos creando nuevos paradigmas al hablar sobre, pues, drogas. Entonces, pues muchísimas gracias, muchas gracias de verdad por su tiempo, por la confianza de estar aquí en este espacio. Pues es un movimiento que los queremos utilizar como una plataforma para invitar a distintas organizaciones colectivas o personas en sí que quieran trabajar en este sentido. Y pues sí, o sea, pues por eso quisimos empezar con esta cápsula de Cambiando Narrativas, porque desde donde estamos trabajando, pues es ya de por sí ya es un cambio, sobre todo pues aquí en un país pues que pues se siembra, pero pues todavía se sigue castigando, ¿no? Incluso al campesino, a la campesina. Entonces, pues ya, pues muchísimas gracias. ¿Quieren algo comentar? Un pequeño cierre. Muy bien, entonces para el día de mañana vamos a tener el tema de dependencia o adicciones, en el que nos va a acompañar David Romanowski, José Torres y Luis Díaz. Igual, mañana a las 8, mañana 8 de mayo a las 7 de la tarde en Ciudad de México, 5 acá en Tijuana, Mexicali, y pues les esperamos. Y vamos a continuar aquí en las actividades
pues en los siguientes sábados, viernes y sábados. Pues muchas gracias. 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 Bye. Un placer.